que es la Sociedad Castellano-Leonosa Cantábrica de Patología Respiratoria, la SEN, que es la Sociedad Española de Emergencias, todo esto estoy hablando a nivel de Castilla y León, la SEN, que es la Sociedad Española de Medicina General, la SOCAMENCIC, que es la Sociedad Española de Medicina Familiar de Castilla y León, de Familiar y Comunitaria de Castilla y León, y la SENMERGEN, que somos los médicos de atención primaria de Castilla y León. Entonces nos hemos reunido durante, creo que año y medio, no es así, Laura, y en esto hemos ido elaborando un documento. Mi mayor agradecimiento en este asunto es, primero, a GSK, que lo ha patrocinado y lo ha pagado, y no nos ha puesto, como decía el presidente del Colegio de Médicos de Valladolid en la presentación que se hizo allí, ninguna imposición por su parte. Nosotros no hemos recibido por parte de GSK ninguna directriz. Y esto quiero que se sepa y quede bien claro. Se nos ha dejado trabajar por nuestra cuenta y a nuestro aire siempre que nos pusiéramos de acuerdo. Y esto ha sido así. Por otra parte, quiero que quede clarísimo que esto no hubiera sido posible sin que nos hubiera pastoreado durante todo este año y medio Laura González, creo que digo bien para que no haya equivocaciones, González Cedilla IS, que nos ha aguantado durante año y medio. Y entonces nosotros hemos llegado a este documento de consenso. Ahora voy a hacer la parte de Félix del Campo. Quiero mandar en esto de los agradecimientos un recuerdo a Jesús, que era el presidente de la SOCALPAR de Castilla y León hasta hace unos meses, y ahora le ha sustituido Félix, que está colaborando con nosotros. Jesús es un hombre de consenso que participa en todas las cosas. Es un hombre que nos pone de acuerdo a todos y quiero recordarle esto. Y luego, por otra parte, Juanja, muchísimas gracias por haberme invitado para volver a esta, que siempre ha sido mi casa. ¿De acuerdo? Bueno, pues si os parece, yo voy a ser muy leve. Esta es la parte de hospital que hizo Félix del Campo. Espero no destrozársela demasiado, pero me comprenderá. Pues refiriéndome a lo que te acabo de decir, decíamos allí. En el ámbito hospitalario lo llevan los neumólogos, en un principio, y también la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, que lo contará Javier. Los neumólogos en el hospital tienen dos partes. Una, las consultas externas y hospitalización. Entonces, esto lo voy a hacer rapidísimo. En consulta externa, el neumólogo debe responder a la propuesta de derivación indicando al médico de atención primaria, cuando devuelve al enfermo, el resultado de las pruebas realizadas, un juicio diagnóstico actualizado incluyendo la gravedad y fenotipo según GSPOC. Insisto mucho en GSPOC porque es la guía española de diagnóstico y tratamiento y protocolo que vale para España de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y entonces funciona por el medio de fenotipos. Luego, el tratamiento que él piensa que debemos seguir en primaria y las pautas en cuanto a revisiones tanto por atención primaria como por neumología. En la valoración de la época en urgencia por parte del neumólogo, que no del médico de urgencias y emergencias, cuando le llama el médico de urgencias y emergencias que tiene un paciente en urgencias al neumólogo de guardia, él tiene tres aspectos y tres partes. Se ve un poco mal, pero lo cuento. Aquí, que no se ve, sería el nivel 3. Este directamente desde el médico que hace el triaje y lo atiende, pasaría a UCI. Por lo tanto, el neumólogo esto no lo trata en este momento, lo verá en UCI si corresponde. Entonces, cuando tiene un paciente en urgencias de nivel 2, que es bueno, una insuficiencia respiratoria más enfermedad asociada grave, o bien nivel 3, que no hay insuficiencia respiratoria en enfermedad grave, pues pone tratamiento y observación de urgencias, el neumólogo. Si no hay mejoría en unas horas de observación, entonces puede tomar la decisión de hospitalizarlo. Dependiendo de la situación del paciente, el neumólogo lo derivará a UCI, o bien a planta, o en algunos hospitales tienen las unidades de cuidados respiratorios intensivos. Esto es donde lo hay, y entonces lo derivaría, si piensa, a este sitio que es como un sitio aparte. Los criterios que utiliza el neumólogo para ingresar a un paciente de POC en el hospital son que durante el tiempo que ha estado en la sala de observación, 6 o 12 horas, no haya mejorado. Que tenga una acidosis respiratoria bastante importante con un pH inferior a 7,35. Que tenga insuficiencia respiratoria de reciente aparición mientras estaba en observación, que haya necesidad de ventilación mecánica no invasiva
o que haya imposibilidad de tratamiento en domicilio. Este es un problema muy grave, lo del tratamiento en domicilio, que nos va a salir después y por eso ahora me lo saco. Las complicaciones o comorbilidades graves que María Ángeles llama EPOC con algo más, y luego saldrá en otra diapositiva el algo más, tema discutido por la Socal en que en el consenso hubo problemas con esto del algo más, pero se solucionaron por mayoría sin ningún problema, pues son neumonía, derrame pleural, neumotoras, enfermedad venosa tromboembólica, traumatismo torácico con fracturas costales, lo que cuando yo estudiaba esto se llamaba bolet costal, o contusión pulmonar, que a mí me gusta mucho y seguiréis utilizando los cirujanos, ¿no? Muy normal, porque es que últimamente lo hacemos muy así, que a mí me gustaban aquellos nombres, debe ser por la bacteriología. Alteraciones cardiovasculares relevantes, anemia grave o insuficiencia renal. Bueno, pues una vez que ha pasado a planta, a UCI, lo que sea, o lo ha enviado, porque era un caso 1, directamente a casa, el paciente que ha estado ingresado, el neumólogo tiene que plantearse que da el alta. ¿Cuándo lo da? Cuando el paciente es capaz de caminar por la habitación. Si no se ha precisado en este paciente, broncodilatadores de acción corta cada 4 horas ya no son necesarios. Si el paciente es capaz de comer y dormir sin frecuentes despertares debidos a la disnea. Si está estable durante las últimas 12 o 24 horas de ingreso. Si hay estabilidad en la gasometría durante las últimas 12 o 24 horas. Si sabe usar la medicación él o el cuidador. Esto es un tema muy importante que tenemos descuidado. Seguimos sin enseñar a los enfermos a utilizar los inhaladores y se hace mal. Y no veo soluciones. Esto siempre se discute, siempre lo hablamos, lo vamos a hacer siempre, nunca lo hacemos. Ni nosotros ni la enfermería. Pero bueno, yo por insistir que no quede. El primero que no cumple, entonces ni la culpa soy yo. Porque es muy aburrido enseñarles, entre otras cosas. Pero lo más grave es que nosotros no sabemos. Y aunque no tiene que ver con la EPOC, cuento que yo me tuve que ir a Barcelona, que me llevaron con tu laboratorio, allí a aprender un montón de cosas, hace unos años, a unos cursos de alergias, historias, o sea, aquello era el asma, sobre todo. Y entonces me enseñaron una cosa que yo no sabía, que los sprays nasales, hay que utilizarlos con esta mano este agujero y con esta el otro, porque si no va todo el tabique y no nos sirve para nada. O sea, que esa tontería, yo es lo único que saqué. Bueno, saqué muchas más cosas, la verdad. Pero aquello fue fundamental, el saber que no explicaba aquello. Que ahora sí que eso sí que lo digo siempre. A dedo cambiado. ¿Vale? Bueno, y esto ha sido para perderme un poco. Pues si el paciente o el cuidador sabe utilizar la medicación y luego que haya una garantía de continuidad asistencial. Estos dos últimos puntos son los más difíciles y casi siempre no se cumplen para dar algo. He terminado. Volvemos en este toreo a la limón, a que pase Javier Gamarra a contarles. He cambiado, como soy territorio en mi plaza, he cambiado de torero porque me venía muchas gracias, ¿no, Javier? Bueno, vamos al revés. Lo lógico era haber empezado en primaria porque lo derivamos, cómo lo hacen en urgencias y luego a quién ingresan o a quién hospitalizan y quién le ven neumonólogo, pero bueno, es igual. A mí me ha tocado urgencias, que yo creo que sería bueno también saber cómo se trabaja en urgencias, cómo recepcionan a los pacientes, no de EPOC, de todos. La relación que os decía antes. En el servicio de urgencias, pues yo creo que lo tienen ya bastante estructurado en casi todos los hospitales. Lo primero que hacen es admisión y clasificación, luego una asistencia de urgente, ven la evolución, esperan y observan y luego ya o le dan de alta o le ingresan. Yo creo que eso ya lo tienen bastante estructurado. Lo importante es esto, que el sistema español tiene una especie de triaje. O sea, lo que hacen nada más de llegar es fundamental. Yo creo que la urgencia lo que tiene que hacer enfermería, que lo hace, y luego el médico es ver la gravedad del paciente y según la gravedad, ahora vamos a ver los criterios que utilizan, pues hay una serie de niveles. Nivel 1 es pues eso, un paciente que llega a estado crítico, atención inmediata, tanto de enfermería como de médico. Nivel 2, pues a lo mejor la enfermería tiene que actuar inmediatamente y en nivel, veis que hasta el nivel 3 el paciente está inestable hemodinamicamente y luego tiene signos y síntomas de insuficiencia respiratoria. O sea que requiere una actuación bastante rápida. Depende del nivel. Luego ya el nivel 4 y 5 creo que ya son menos urgentes, no tienen insuficiencia respiratoria, se puede incluso manejarlo en urgencias o en neuroses. Es fundamental el triaje porque da prioridad y soluciona lo más grave. Porque lo que nos llegan a urgencias primarias son muchas cosas que no son ni graves, que son los que llegan al hospital.
en la época en la que estamos, con tos y insuficiencia respiratoria que creen ellos, pues un 30 o un 40% o más. Entonces, si no les clasificáramos, estaría todo inundado. Entonces, una vez que estos son los síntomas y los síntomas que valoran para hacer el triaje, constantes vitales que están alteradas para ver, para clasificarlos el nivel. Pues presión arterial sistólica o muy baja o muy alta. Frecuencia cardíaca o menos de 40 o más de 125. Respiratoria menos de 10 o más de 30. Temperatura o baja o más de 40. Glucemia capilar y luego hacen el galgo. Yo creo que también sabemos lo que es. Si fijaros, un galgo menos de 14 ya es un signo de que el paciente está mal. Un punto solo por debajo de la normalidad. Signos vitales. Piel fría, pálida, sudada, caliente o muy caliente. Falta de pulso radial, pulso débil o pulso muy fuerte. Pulso muy lento, respiración lenta, el paciente que se queda dormido, confusión. Estos son los que hacen que a lo mejor nosotros ya le hemos mandado a urgencias y hemos puesto porque tiene la tensión alta, que el paciente está nubilado, o que el paciente tiene, no sé, podemos poner algún signo, algún síntoma que yo creo que es bueno ponerlos también. Ahora ya añadimos también, todos tenemos el PURSI y es un dato más, la saturación que nos da el PURSI. Entonces yo creo que es bastante. Luego, el hospital cuando recepciona lo que hace es esto, que es esto está copiado de la guía GESEPO. Yo creo que la guía GESEPO, si no la habéis leído, la tenemos que leer porque es muy, yo creo que incluso es fácil de leer. Es un poco larga, pero fácil de leer y muy informativa. Pues la hacen valorar en gravedad y clasificar. Si es una amenaza vital, pues código 1 o nivel 1. Es un paciente crítico, que lo vamos a ver, entonces va a borde críticos y algunos pacientes le tienen que ingresar en UBI. Porque, ahora vamos a ver. Si es el código 2, tiene insuficiencia respiratoria y tiene comorbilidades graves, que requiere unas camas, requiere observación y requiere un tratamiento determinado. Si es el código 3, el paciente ya más tranquilo, no tiene insuficiencia respiratoria y tiene comorbilidades. Entonces se le puede manejar en BOSES o lo puede manejar. Esto es cómo se estructura cuando llega el paciente recepcionar en urgencia. Código nivel 1. Ahí podemos meter los niveles 1 y 2 de la anterior clasificación. O el código o en BOSES de críticos o algunos pacientes que cumplan estos criterios, ingresar en UCI. Agudización muy grave, parada respiratoria, alteración de nivel de conciencia, inestabilización muy grave, acidosis, disnea grave. Estos criterios no van a hacer que el paciente ingrese en UCI. Entonces el UCI estará a tiempo determinado hasta que estabilice y luego salga a planta. Estos son los críticos que yo creo que cuando tiene una actuación inmediata. Nivel 2 y 3. Esto se puede hacer en el servicio de urgencias. En nivel 2 son pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y tienen comorbilidades graves. Entonces, tienen que estar en camas, y el tratamiento a todo el mundo va a ser más o menos igual, broncohidrator de acción corta y rápida, corticoides sistémicos, antibióticos y oxigenoterapia. Y luego, por las comorbilidades, van a algunos pacientes pues, tener alguna arritmia, tener insuficiencia cardíaca, por eso va a tener un seguimiento y una observación en cama y con mucho más cuidado. Los que no tengan comorbilidades, lo tengan menos, pues a lo mejor le pueden observar, pero de diferente nivel. Nivel 3 son pacientes que no tienen ni insuficiencia respiratoria ni comorbilidades. Esos son los niveles 4 y 5 que decía antes, que se les puede controlar en un par de urgencias. Esto es cómo se estratifica y cómo se asiste en urgencias. Estamos hablando de las primeras 4 o 5 horas. Una reevaluación cada 30-60 minutos y optimizar el tratamiento y mantener al paciente en la sala de observación o en la UCI o en el borde crítico o en la cama o en el BOSES según el nivel de gravedad por 6 o 12 horas. Hay la posibilidad, en algunos hospitales, las unidades de corta estancia, que esos son pacientes mayores, grado nivel 2 o nivel 3, con comorbilidades, pero que no son, que preveemos que se prevé que va a estar poco tiempo ingresado y el hecho de ingresar a lo mejor tiene más complicaciones, se deteriora, bueno, entonces algunos hospitales lo tienen, le tienen 2 o 3 días ingresado, le estabilizan y le mandan a domicilio o hospitalización domiciliaria con un control exhaustivo y un informe exhaustivo. No sé si aquí tenéis un hospital, tienen la posibilidad de unidad de corta estancia o hacen hospitalización a domicilio. No lo sé, ahí en Valladolid no tenemos, en Medina no tenemos, pero en Valladolid sí que hay. Son enfermeras que salen y controlan a los pacientes. Yo creo que eso, con la continuidad de asistencia que nos quieren poner, a lo mejor no lo quieren cargar a nosotros. Seguramente. Si hay relación, paciente que esté estable, no tenga acidosis, le podemos controlar nosotros, pero claro, siempre que tengamos información. Porque yo creo que un paciente reumatizado de POC, cuando sale del hospital, tiene que salir bien estabilizado, bien informado y bien detallado el tratamiento, y requiere un control por parte nuestra
a las 48-72 horas, y luego ya, luego lo que dije antes, requiere una revisión del neumólogo en fase estable, y algunos que se regularizan no tienen ni espirometría, es decir, una espirometría en fase estable para diagnóstico concreto de la EPOC, pero eso es más adelante. Yo creo que esto es muy fácil. Y luego ya el cuarto es la resolución, orientación y transferencia. Si el paciente mejora, que es nivel 4, nivel 5, alta directamente a domicilio, alta al domicilio, con informe detallado, estabilizado al paciente y bien protocolizar todo el tratamiento. Y control por médico de primaria, 48-72 horas. O bien, la continuidad de asistencia si está organizada. Si está organizada por parte de los diferentes niveles, pues tú vas a continuar con él, con el paciente, y vas a saber por qué le ha ingresado, cómo ha ingresado y cómo sale y con qué. Y luego, siempre, y la GSPO lo remarca, todo el paciente reagudizado con EPOC tiene que tener una revisión por neumólogo. Que no sé si eso ya, no sé cuándo lo podremos hacer. Yo creo que es difícil. Y luego, repetir la espirometría en fase estable para ver la gravedad o la afectación del FEP, y luego hacer el fenotipo y la gravedad, según nos dice la EPOC o la GSPOC, para cambiar o modificar, mejor será cambiar o modificar o intensificar el tratamiento y evitar que el paciente no tenga tantas regularizaciones, porque eso hace peor calidad de vida, peor pronóstico, muchos más gastos y mucho más historias. Si hay posibilidades de hacer en domicilio, pues otra alternativa para gente mayor, que en los hospitales mayores que se deterioran, otra posibilidad para que no esté mucho tiempo ingresado. Y eso es la aportación de urgencia. Ahora vamos a primaria, que creo que es lo nuestro, Julio, y es lo más importante. A ver qué hacemos con lo de primaria. Lo más importante es una cosa más. Es lo más importante porque nosotros somos en esto lo más importante. Javier, ¿qué consenso? No busques un problema. No, yo siempre defiendo la primaria. Y yo no la defiendo. La primaria es tan perfecta que no necesita defensa. ¿No me ayudas? Muchas gracias, don Javier, me tienes abandonado. Bueno, mientras Javier sigue haciendo estas cosas, yo sigo aquí con esta historia. Quería que lo hiciera antes. Da igual, porque los enfermos con EPOC empiezan en primaria y terminan con nosotros. Luego yo he preferido contaros el final, lo de primaria, entre otras cosas porque es lo que más o menos he participado un poco más en esto, y entonces pues me gustaba, con permiso de don Javier Gamarra. Pero a ver si hemos venido aquí, 5 en consenso y terminamos aquí. Bueno, vamos. ¿Cuál es el papel de la atención primaria en la derivación de EPOC? Yo diría que no es la atención primaria, sino el médico de atención primaria, y en mi caso el médico del pueblo, no nos vamos a engañar, y a mucha honra. Pero también los de urbanos tienen su papel. Ahora, yo defiendo lo que me sé un poco y mal, y cada vez menos porque últimamente ya no sé ni cómo me llamo. Pues el papel que tenemos nosotros es, desde mi punto de vista, es importante. No el más importante, pero sí es importante. Porque somos los que, si funcionamos medianamente bien, y creo que sí que lo hacemos un diagnóstico temprano de la EPOC. A pesar de todo esto, seguimos con un 73% de EPOC no diagnosticado. Luego, podemos hacer educación para la salud entre nosotros y la enfermería. Siempre dicen que estoy en lucha con la enfermería. Bueno, pues en esto la función de la enfermería es muy importante y hay que enseñarlas y hay que formarlas. Y luego en otra cosa que viene al final de la diapositiva, porque el hablar a la gente de intentar que no fume, que no tenga humo, que no esté en ambientes contaminados, esto es importante. Por cierto, el tabaco no sé si se puede dejar o no se puede dejar. Sí sé que se puede estar sin fumar durante muchos años. Esto cuesta, pero se puede. Luego nosotros hacemos un control y seguimiento de la EPOC estable, y cuando se nos desestabiliza, que no sea un asunto grave que haya que derivar, nosotros vamos continuamente reajustando el tratamiento según las intercurrencias, porque nosotros aquí no es la EPOC, nosotros tratamos el enfermo en su conjunto. Nosotros tenemos hombres, mujeres y niños que tratamos, no una EPOC, una tuberculosis, una hipertensión. Nosotros tratamos a fulanito que es hipertenso, que es diabético, que además bebe y que además tiene mal carácter. ¿Está bien? Seguro. Entonces esto es el médico de primaria, es el que une todo y además sabe tratar la EPOC y debe. Y luego
tenemos que tener en la primera línea asistencial los criterios de gravedad en regularizaciones para derivar a urgencias hospitalarias y condiciones de transporte, o en su caso, este enfermo no se está yendo bien, lo voy a mandar a especializada en neumología, aunque no toque la revisión en ese momento. Pero nosotros somos los que les revisamos por nuestra parte, sabemos cuándo y cómo, los que sabemos cuándo hay que derivarle y los que atendiendo urgencias vemos que hemos ido a un domicilio o a una residencia de ancianos y nos encontramos un enfermo que está saturando muy mal y la decisión es, ¿lo tratamos o lo derivamos? Y esa es nuestra. Entonces, yo, en este criterio de derivación, de consenso, os estamos dando el resumen. Creo que está muy extractado porque María Ángeles hizo en toda la zona escrita, que no son cuadros, un grandísimo esfuerzo de síntesis y ahí viene muy bien, yo no os voy a meter el rollo. Viene ahí en el documento, que es un extracto, me parece que maravilloso, por parte de María Ángeles, a la que le vuelvo a dar las gracias desde aquí, de cómo hay que leerlo. Por cierto, se puede leer, porque lo he probado, despacito en 25 minutos. Y creo que merece la pena. Debemos establecer nosotros en primaria, siempre que nos sea posible, el fenotipo según los criterios de GSPOC. Insisto mucho por la GSPOC porque aquí cada uno tiene nuestras derivaciones. Yo soy del grupo respiratorio de Semergen y mi jefe Quintano ha estado luchando años y años para que saliera. Por fin salió y salió la primera vez en Segovia. Entonces, para saber la gravedad en el proceso del paciente, para saber cuándo derivamos desde primaria los casos graves, complicados, con pluripatología asociada, mala respuesta al tratamiento, a neumología y en el caso que sea necesario urgencias, y al derivar urgencias tenemos que saber cómo lo derivamos, si tiene que ir con los hijos, ¿no? Para que nos entendamos, o si le tenemos que acompañar nosotros. Pero eso está en el documento. Luego, y esto sí que se ha conseguido, por lo menos en este grupo que nos reunimos, que es muy necesario que haya cauces de comunicación buenos, agradables y además intensos entre las urgencias, neumología y atención primaria. Yo creo que en Segovia en esto no nos podemos quejar. Yo mi relación con urgencias y con neumología son cordiales, que es mejor que decir que buenas, son muy cordiales en general. Tan buenas son que de vez en cuando discutimos. No llegamos a las manos, pero creo que cuando hay buena relación se llega a la discusión y al enfrentamiento, para luego decir, bueno, ya estamos de acuerdo. Luego tenemos que tener un conocimiento de los criterios de espirometría, que no lo tenemos a veces muy claro, para el diagnóstico por parte nuestra. Y tenemos que formar al personal. Esto no especifica, pero fundamentalmente me estoy refiriendo, y se refiere el documento de consenso, a lo que sean valorables las espirometrías. Porque todo lo que hemos estado hablando, hay una cosa muy clara, y es que no se ha hablado, aunque viene en la primera línea del documento de consenso, que para diagnosticar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica hay que hacer una espirometría. Y esa espirometría tiene que ser válida. Y las espirometrías con un porcentaje muy grande, por lo menos en mi medio, no cumplen. Habría que convencer a la administración que necesitamos enfermeras que se dediquen a eso y algo más, pero fundamentalmente a eso. No que hoy me toca mi espirometría, mañana no, y entonces te dan unas cosas que mejor no te las manden. Y debiéramos de formarnos también nosotros, que no tenemos ningún interés, que es verdad que tenemos muchísimas otras cosas que hacer y no nos da tiempo, pero las espirometrías son malas y eso deriva en una mala atención al paciente en un montón de cosas. Ya terminamos porque ahora un inciso, y es que si nosotros logramos buen diagnóstico, buen tratamiento y buena medicina preventiva, conseguiremos una mayor supervivencia de nuestros enfermos, una mejor calidad de vida, disminuir los ingresos, teniendo en cuenta que cada ingreso hospitalario de un enfermo con ECOG tiene mucho que decir y está demostrado en cuanto a su supervivencia. La mortalidad con 2 ingresos aumenta, en 2 ingresos en un año de un enfermo con ECOG aumenta la mortalidad, pero vamos, muy apreciablemente. Está en el documento puesto. Y por supuesto, todo esto, si se cumple, deriva en un menor coste ahora que están recortando. Bueno, vamos a procurar nosotros recortar en no gastar, porque estamos haciendo las cosas bien, y no que nos recorten a nosotros en donde no se puede. Esto es política. Bueno, aquí hago un inciso. Nos quedan 2 diapositivas a punto de terminar. Vuelvo a agradecer a GSK su buen trato con nosotros, porque cuando me llamó Javier Manzanares para que diéramos esto, yo a la GSK le planteé antes de contestarle a Javier, bueno, espérate a ver lo que consigo. Y les pedí que si me podía acompañar otra persona. Me dijeron que sí, que la que quisiera. Que se repartiera el documento. Sí. Después editaron el esquema de estas 2 diapositivas. También se va a dar, que es lo fundamental, creo, de todo. Y luego, además, que conociéndome como soy, hombre,
Luego, aquí está, a la salida, unos pinchos y un... Y creo que esto es importante, sobre todo si vengo ya a contar cosas, porque si no, no digo. Bueno, vamos a esta diapositiva, donde vuelvo a mi capítulo de agradecimiento. Se ha negado a acompañarme, pero yo cada vez estoy más mayor, se me ha olvidado manejar las cosas. Esta diapositiva me las ha hecho mi hija Petrella. Pues desde aquí mi agradecimiento. Nosotros, este es el resumen de todo el documento de consenso. ¿Qué hace un médico de atención primaria cuando sospecha que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Pues para empezar a sospechar eso, ya nos dice mucho que sea un fumador, que sea mayor de 35 años y que además tiene síntomas respiratorios. Tiene tos, mocos, pus, disnea y todo esto. Entonces, el médico de atención primaria, llegando a este punto, y creo que es el resumen de todo, esta diapositiva es la siguiente, si tiene en su medio una espirometría, la hace. Que con esa espirometría, esos conocimientos, llega a un diagnóstico, lo fenotipa según GSPOC y lo trata. Que no es diagnóstico, puede hacer dos cosas, decir, bueno, yo hasta aquí llego tranquilamente y lo deriva a neumología. Que no, completa estudio. Que llega a un diagnóstico claro y sabe lo que tiene que hacer, lo trata él y hemos terminado. Que no hay espirometría en su medio, y en algunos sitios ocurre que no la hay, lo tiene, diría yo que es más fácil, lo deriva directamente a neumología, y neumología, una vez que lo haya visto, dice que lo siga atención primaria y cuándo lo tiene que seguir ellos. Entonces queda pautado las revisiones en primaria y las revisiones en el hospital por el servicio de neumología. Luego, la EPOC en conjunto de atención primaria, ¿cómo se nos puede presentar? Una EPOC estable, pues seguimiento por nosotros. Si esa EPOC tiene mala respuesta al tratamiento, si en un año está perdiendo más de 50 mililitros de FEB1, si tenemos dudas diagnósticas, yo siempre tengo muchísimas. Si tenemos un enfermo muy joven, que parece que es una EPOC, puede ser, entre otras cosas, un déficit de alfa-1 antitripsina. Esto hay que derivarlo al neumólogo porque nosotros, entre otras cosas, no tenemos capacidad de hacer este diagnóstico. Luego, que las revisiones rutinarias se las mandamos, las cuando nos haya pautado el neumólogo, yo le quiero ver dentro de 3 meses, de un año y tal, pues se lo mandamos. Y la EPOC con algo más, y me vuelvo a acordar de María Ángeles, que son todas esas enfermedades que han salido en otra diapositiva, que son concomitantes, pues entonces se lo mandamos al neumólogo. Ahora bien, esta es la EPOC estable más o menos, pero cuando una EPOC se agudiza pueden ocurrir dos cosas fundamentalmente. Que sea una agudización leve moderada, le tratamos nosotros, ajustamos tratamiento y ya está. Que sea grave, lo derivamos directamente de urgencias, explicando las condiciones de transporte y si hay que acompañar. Y luego, casi todos los enfermos. Esto fue una lucha grave, pero no todos los EPOC son tabaco, y más en un país como España, y más en Castilla y León, y si algo tiene que ver Castilla y León en esto, es donde tenemos los silicóticos. Y además mucha aspiración en las cocinas de los pueblos antiguos, todavía queda mucho de esto, de aspiración de humo, que en el fondo es peor que fumar. Y entonces tenemos EPOC de gente que no ha fumado nunca, pero peor, porque o tiene... Enrique, por favor. Hombre, por Dios, que ya terminamos. Bueno, pues le mandamos a las unidades de deshabitación de tabaco. Y en Segovia lo lleva la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias al Colegio de Médicos por haberme dejado volver aquí. Y a GSK. Nos tomamos un vino, ¿se parece? Muchas gracias.